Estamos con la señora Susana Vilca, presidenta del INGEMET. Bienvenida, señora Vilca. Buenos días. ¿Cómo estás, Susana? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Al contrario. Quisiera que nos explique un poco cuál es su opinión para empezar de todo este tema de las inversiones. ¿Cómo ve lo que ha pasado? Usted ha estado hace poco de viceministra. Hemos estado en un tiempo de espera con este tema de Conga. ¿Cómo ve el ambiente? Yo creo que ha bajado un poco las revoluciones del sector, pero ¿cómo ve las cosas con respecto a las inversiones? ¿Cómo están los inversionistas? ¿Cómo percibe usted el mercado? Bueno, desde que nos hicimos cargo del viceministerio, nosotros un poco que apuntamos a poder reunir al Estado peruano, la inversión y la población peruana. Creo que esto es uno de los puntos para hacer de que las inversiones fluyan. El tema de Conga, por ejemplo, una experiencia que la estamos viviendo en esta coyuntura, nos hace repensar en que tenemos que ver otros proyectos que están en curso y que, dicho sea de paso, que tenemos comprometidos inversiones en más de 52.000 millones de dólares. Esto se tiene que trabajar con prevención. Con esta experiencia de Conga, creo que hay un conjunto de actividades que hay que hacer desde el Estado peruano hacia la población y hacia donde se ubican estos proyectos mineros que van a entrar en la etapa de construcción, por ejemplo, algunas de ellas en los próximos años y este año, por ejemplo. Entonces, allí hay que hacer un trabajo de sensibilización, un trabajo conjunto, ¿no es cierto?, del Estado con la inversión. Con la inversión. Casualmente ahora usted, como presidenta de INGEMET, va a estar en parte de ese trabajo, porque tienen la responsabilidad de las concesiones de exploración, luego estas se convertirán pues en explotación con los debidos permisos del ANA, de los estudios de impacto ambiental y de las comunidades. ¿Cómo marcha su trabajo? Juan José, llegando al INGEMET, nosotros encontramos una cantidad de información allí que tiene que usarlo el Estado peruano. Por ejemplo, hablando de esta falencia de información en los temas hidrogeológicos, el INGEMET tiene toda una información al respecto. Creo que va a ser una herramienta más bien para poder llevar en adelante, junto con el Estado, ¿no es cierto?, como una institución tecnológica y científica, esta información a la población, pero traducido como para aquellos que comprendan. En los términos que ellos en el idioma comprendan. apropiado, digamos. Por supuesto, tenemos muchísima información que puede ayudar bastante a que tengan otra percepción y no la equivocada muchas veces, y no una percepción como la que tienen, por ejemplo, en el tema de las concesiones mineras, cuando dicen que está planchado determinada área o determinada región. Realmente, cuando se ha hecho todo este cuadrillado y vemos la cantidad de concesiones respecto al área que específicamente lo está utilizando la exploración y la explotación, es en el 1% del área total en el país. Pero por ese lado no hay que preocuparse. Es Pero mínimo. tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos la percepción de la población, como usted dice, es importante rescatar esta información, traducirla para que la gente pueda entender, pero también está la parte del inversionista, lo cual desde este programa muchas veces hemos dicho nos preocupa, ¿no? Usted sabe que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, cuando uno hace una inversión, pues quiere tener las reglas claras, ¿no? Si bien yo creo que han habido algunos errores y algunas cosas que hay que corregir, si nosotros como país, la otra vez lo decíamos, el presidente Humala hizo todo un viaje, me parece que estuvo en Suiza, trayendo inversiones, pero todavía las cosas aquí no están tan claras respecto a algunas inversiones. Entonces, y sobre todo en minería. Entonces, yo creo que es importante tener las reglas claras, ¿no? Hasta qué punto la opinión del señor Santos, por ejemplo, puede tirar abajo todo el futuro del país. ¿Qué opina de eso? Bueno, justamente yo creo que acá el replanteo
en cómo ver, ¿no es cierto?, este tema de las inversiones tiene que hacerse en todos los niveles que tiene el Estado, o sea, el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales. Porque ¿a dónde se va a hacer, ¿no es cierto?, una exploración, una explotación? Partirá desde los gobiernos locales, o sea, es en la circunscripción de esos territorios de un gobierno local, luego será la regional, y allí entra el tema de Gregorio Santos, por ejemplo. Entonces, acá el conocimiento de ellos y la información, y qué es lo que se quiere para una región, por ejemplo, para que desarrolle, tiene que partir de una información. Por eso es básico la información que tenga que tener la población, sus autoridades, y poder todos apuntar hacia el desarrollo de la región y del país. En ese sentido, Ingemet se va a permitir realizar talleres de información, va a tener una actividad más descentralizada, van a utilizar herramientas de última generación como el recientemente instaurado GeoCadmin. Cuéntenos un poco en qué van a contribuir. Miren, yo encuentro al Ingemet como una institución muy importante para este tema de cómo llegar a las regiones. Las regiones están en camino a la zonificación ecológica y económica. Cuando tenemos toda una información completa desde el Ingemet y no hacer un doble esfuerzo, un doble gasto, diría, o una doble inversión para tener este tema de la zonificación y el ordenamiento territorial. Es el Ingemet que tiene toda esta información y nosotros nos hemos propuesto ahora, con esta nueva administración, tener los atlas regionales con toda la información en físico para entregarles a las autoridades, para decirles esto es lo que tienen en recursos minerales, esto es lo que tienen, ¿no es cierto?, en información, y además la parte de la información a través del Internet, como lo tenemos en el GeoCadmin, que es una herramienta tan importante que muchos países han venido y nos felicitan por esta herramienta que tiene el Perú. Es un ejemplo de cómo manejamos la información geológica, la información del manejo y administración de las concesiones, con todos los expedientes automatizado totalmente. Pese a ello, nosotros estamos viendo qué más podemos hacer. A su juicio, ¿cómo va el manejo del sector minero por parte del presidente Humala? A su juicio, haciendo un pequeño balance, porque no es mucho el tiempo, ¿qué le parece el manejo que ha tenido el presidente Humala con el sector minero? Bueno, de repente un poco incomprendido por algunos sectores y tal vez ha sido de repente, ¿no es cierto?, por otros, como que se han quedado, ¿no es cierto?, un poco sorprendidos cuando empezamos con el tema de los impuestos, por ejemplo. Correcto. Cuando se dan el tema de los conflictos, cuando hay algunos reclamos de las poblaciones. Entonces es todo una serie de, ¿no es cierto?, de posiciones que hay. Cambios, ¿no? Así es, pero en conjunto. Yo creo que el presidente, y como presidente de todos los peruanos, ha entendido de que él tiene que ver el tema del desarrollo en conjunto para todos los peruanos. Claro. Con equidad y con justicia y respeto al medio ambiente. Por supuesto, ¿no es y con inclusión social. Ajá, exacto. Una lo más inclusión importante. social que incluye a todos, como su nombre lo indica, no solamente a la población que alguna vez se ha sentido un poco, ¿no es cierto?, disminuido tal vez. No, a todos. Creo que ahí está la población peruana, que es la población, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, cuando hablamos del tema de la ley de la consulta, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del tema de los inversionistas. Yo creo que el juego de poder consensuar el Estado juntamente con su población, los inversionistas, es la única salida para desarrollar las regiones y el país. Así es. Muchísimas gracias, señora Susana Vilca, presidenta del Ingemet, por estar aquí en nuestro programa Rumbo Minero. Y bienvenida cuando quiera, digamos, debatir algunos temas, algunas informaciones que tenga. Aquí recibimos siempre a diversas personas que están ayudando a que el Perú pueda
ser un país minero y que pueda desarrollar muchas cosas también, ¿no? Muchos otros sectores, ¿no? Les agradezco más bien esa invitación, la vamos a requerir porque estamos avanzando y estamos planteando desde el INGEMET, ¿no es cierto?, para poder apoyar este tema que interesa a todo el país. Llegar con la información que ya se tiene y con las que vamos a desarrollar y llegar también a las regiones de la forma como lo estamos planteando a las autoridades para que tengamos una información correcta y la población también tenga conocimiento de lo que tiene. Muchas gracias, señora Vilca. Estuvimos con Susana Vilca, presidenta del INGEMET. Y a continuación, nuestro informe de construcción vinculada a la minería. Esta secuencia llega gracias a la revista Perú Construye. En el Perú existe una revista especializada en construcción y arquitectura. ¿Lo sabía? Perú Construye, con los mejores artículos e información de la construcción y las tendencias en arquitectura. Perú Construye, su mejor herramienta de negocios en construcción y arquitectura. Ubicada a 34 kilómetros al noreste de la ciudad de Moquegua, capital de la región del mismo nombre, se ubica el yacimiento Quellaveco de la compañía británica Anglo American, cuya construcción podría iniciarse en el segundo semestre de este año, luego que la minera y las comunidades aledañas resuelvan los temas de medio ambiente y aporte social. De acuerdo a Anglo American, la construcción tardaría alrededor de 44 meses y demandaría una inversión aproximada de $3.000 millones, generándose hasta 5.000 empleos directos y 15.000 indirectos, constituyéndose en una importante fuente de trabajo para la región. Dentro de la infraestructura de Quellaveco se ha contemplado la construcción de una represa de 693 hectáreas y con capacidad para almacenar más de 13 millones de metros cúbicos de agua, la cual permitirá una adecuada gestión del agua, pero también se construirá un túnel de 7.8 kilómetros que evitará que el río Azanga tenga contacto con el yacimiento minero, evitando así cualquier tipo de contaminación. Un último análisis realizado por la empresa señaló que las reservas totales son cerca de 974 millones de toneladas con 0.65% de cobre y una producción anual de 225.000 toneladas de cobre fino. Se estiman 28 años de operación.